Un fallo de la justicia salteña puso sobre la mesa de debate el tema de la anticoncepción compartida, luego que una jueza instara a un hombre a usar métodos anticonceptivos con el objetivo de ejercer una paternidad responsable. El hombre había pedido una reducción de la cuota alimentaria, argumentando que tiene otros hijos y que además su novia está embarazada. Encima, tiene también 3 juicios por alimentos. Los hijos que este hombre tiene con cada pareja empiezan a vivir en un estado de pobreza porque evidentemente no alcanza un recibo de sueldo para esta cantidad de familias. Y mi responsabilidad también es instar a una paternidad responsable, dijo la jueza Ana María Carriquiri. Hoy, 12 de los 14 métodos anticonceptivos que agrupa la OMS son para mujeres y solo 2 para hombres: la vasectomía y el condón. ¿Por qué existen estas enormes diferencias entre las opciones anticonceptivas para hombres y mujeres? Un debate ya instalado en la medicina, en la sociedad y ahora en lo legal. Bueno, hasta ahí esta noticia entonces que se conoció en las últimas horas. Otra vez la justicia de Salta que vuelve a poner sobre la mesa un tema de discusión social, de discusión médica. 3 juicios por reclamos de alimentos. Una novia embarazada tuvieron que pasar para que una jueza dijera, bueno, ya está, hasta acá llegaste, muchacho. 35 años, dentro de este informe faltó la edad. 35 Jovencita. Años claro. Tiene recién este muchacho que todavía tiene una vida reproductiva por lo menos de 30, 40 años más. Sí. No, puede seguir. Sí. También. Pero la cuestión es que la jueza tiene que decir si me siguen llegando reclamo de alimentos, no te bajo más la cuota alimentaria. Claro. Esa es un poco la sanción. Porque a todo esto iba a pedir que le bajen la cuota alimentaria. Claro. Que le dice, no puedo pagar tanto. Viste que decían recién el informe, dice, no, bueno, evitá pagar. No hay bolsillo que alcance para mantener tantas familias. Claro, está perfecto, pero bueno, increíble que una jueza haya tenido que actuar en un caso así. Sí. Bueno, parece disparatado el pedido del hombre. Digo, de ir a pedir que le bajen una cuota alimentaria. Pero aparentemente debe tener una cuestión práctica. Evidentemente no puede repartir entre todas las familias. Y es más común de lo que pensamos. Sí, claro. Pero puede cuidarse. Digo, eso ni hablar. Ahí arranca la base del tema. Ni hablar, por supuesto. Que ojo, puede no pagar si quiere. Para algunos abogados fue polémico, dice que fue un avasallamiento de los derechos del hombre de tener la cantidad de hijos que quiera. Sí. Pero lo que decía la magistrada es pero mantenelos. Claro, porque después va a pedir que no le cobren la cuota alimentaria. Que le cobren menos porque dice que no le alcanza el bolsillo para mantener, repito, 3 juicios por alimentos y una novia embarazada. Sí, no, el fallo de la jueza es clarísimo, no hay duda de lo que está planteando. Sí, claro. Aunque hay abogadas que salieron a criticarlo. Una locura. Pero bueno, vamos a charlar de este tema, porque también dentro del informe hablábamos de que 14 métodos anticonceptivos que están reconocidos por la OMS, de los 14, 12 son para la mujer. Sí. 2 para los hombres. Increíble. Sí, lo planteábamos hoy en el comienzo, lo cual es importante e interesante el debate. Me parece pasa por ahí, porque decíamos, bueno, es un tema tabú del que mucha gente no quiere hablar y demás. Bueno, es un tema para debatir. Pero vamos a hablar con una psicóloga. Totalmente, con alguien que sabe y mucho. Con Victoria, que la vamos a saludar, está con nosotros. ¿Cómo estás, Victoria? Buen mediodía. ¿Qué tal? Hola, Victoria. Bueno, escuchaste un poquito lo que charlábamos recién, ¿no? Sí, totalmente. Increíble. La verdad que increíble que tenga que llegar a la justicia una jueza a decirte, cuídate, porque no puede ser que sigas teniendo hijos y que después salgas a hacer reclamos. O sea, cuídate, básicamente, que no sea la mujer la que tenga la responsabilidad de cuidarse. Sí, cuidémonos sería. En realidad es increíble que recién en esta época de la historia surja algo así, pero en realidad, a ver, ustedes decían, bueno, algunos abogados, algunas abogadas, lo que pasa es que no deja de ser una decisión muy, muy personal cuántos hijos queremos traer al mundo o si no queremos hacerlo. Lo que pasa es que lo que resulta increíble es que tengamos que llegar a esta instancia en esta parte del mundo y de la historia donde hace tanto que convivimos y que tenemos acceso a métodos anticonceptivos de los más variados. Entonces, lo increíble es que esto tenga que estar escrito en un informe o en alguna cédula, digamos, para informarle a este hombre de esto. ¿Existen métodos? Por favor, cuídate, digamos. No deja de ser una decisión y una decisión muy personal y de cada pareja, si está en pareja este hombre, o de cada familia. La planificación familiar es un derecho.
Lo que pasa es que es increíble que tengamos que llegar a esta instancia. Che, mirá que no los estás pudiendo mantener como desde lo económico, Claro. se llama la atención, pero digo, hay mucho más en la crianza de un hijo, de una hija o un hijo que es mucho más que el sostén económico, ¿no? Es la disponibilidad afectiva, el estar presente, El vínculo. el tiempo, hay Vínculo. mucho más económico acá. ¿Y por qué es tan difícil? ¿O por qué se habla de, puntualmente, es una cuestión de la mujer y no tanto del hombre? ¿O es tan difícil avanzar sobre el hombre también en el hecho de tomar una decisión sobre la cuestión de salud reproductiva? Bueno, por lo mismo, yo creo que tiene que ver con un montón de cosas. Primero, porque durante muchos años a la ciencia accedieron más hombres, entonces los métodos fueron más diseñados por hombres, también porque cuando surge la pastilla anticonceptiva como método, que no fue el primer método anticonceptivo, pero fue el más extendido, el más popularizado, el más revolucionario en los 60, digamos, fue un cambio muy abrupto, digamos, en la concepción de la idea de los cuidados, si vamos a pensar la anticoncepción como un cuidado. Entonces, fue realmente revolucionario, donde permitió la independencia de proyectos para las mujeres, donde muchísimas personas con capacidad de gestar o mujeres pudieron empezar a pensarse en otros proyectos más allá de la maternidad, donde la maternidad dejó de ser el lugar al que tarde o temprano las personas que tengan relaciones sexuales iban a llegar, y la paternidad, digamos, como que no se podía pensar en proyectos diferentes. Entonces, a partir de ese método anticonceptivo que fue tan liberador, principalmente para las mujeres, cuerpos gestantes, a partir de eso, la mujer gana ese control en la fertilidad o en el conocimiento de su ciclo o en el conocimiento de un acceso a otras oportunidades, sea académicas, laborales, otros proyectos de vida. Y al ganar ese control, fue se empoderaron muchísimas mujeres. Entonces digo, a partir de eso, gran parte de los métodos anticonceptivos se dirigieron a las mujeres, que eran las que preferían tener control, porque también eran las que, vamos a ponerlos en estos términos, sufrían o sufríamos las consecuencias en un caso de un embarazo no deseado. Entonces, si estas consecuencias no lo veo como tener un hijo, ¿no? O tener una hija, hablo de consecuencias económicas, consecuencias en proyectos de vida, en trayectorias de vida que se veían interrumpidas, en lugares profesionales, académicos, laborales a los que no se iba a poder acceder. Entonces digo, generalmente era la persona gestante quien cargaba con esas consecuencias. Entonces, la verdad que muchas mujeres y muchas personas decidieron utilizar métodos porque era lo más liberador también. Y así siguió después de 50, 60 años. Hoy en día, donde el acceso es distinto, donde las posibilidades están un poquito más equilibradas o más equitativas entre hombres, mujeres y demás, ya hoy podemos empezar a pensar en otros métodos. Pero nos queda muy cómodo como sociedad, culturalmente los tenemos un poco más incorporados. Científica y los laboratorios tampoco tienen demasiado interés en desarrollar otros, digamos, ya tenemos como 14, 15. Victoria, ¿para qué más? Claro, ¿te pasa, por ejemplo, que va al consultorio una pareja y empiezan a hablar de esto? Bueno, la idea es planificar nuestra familia o evitar, digamos, la llegada de un hijo. Te piden un top 3 de los métodos más eficaces. La mujer o el varón hablan de la vasectomía. ¿Hay tabú todavía sobre este método anticonceptivo también? Que me parece que es muy efectivo, que es muy simple. Digo, ¿se hablan esas cosas? ¿Ves las parejas que están abiertas a eso o todavía hay mucha dificultad para hablar estos temas? A ver, yo creo que hay mucho más apertura a hablar de esto, a debatirlo. Ya no lo damos tan por sentado. A ver, yo trabajo con una población que en general tiene mucho acceso. Yo trabajo en un consultorio privado, entonces hay acceso porque tienen recursos económicos, pero esto es importante saber que los métodos anticonceptivos se accede gratuitamente en nuestro país, por ley. Entonces, por ahí uno nos anima a pensarlo porque dice, no, capaz que es muy caro. No, accedemos gratuitamente. Entonces, salvando esto, digo, sí, hay mayor interés, a eso a mí me alegra muchísimo. Empiezo a conocer, a entender hombres que se han hecho la vasectomía y están realmente muy satisfechos. Me ha pasado, y esto puede estar tendenciado por la población a la que atiendo, pero digo,
de muchas mujeres que me dicen, he tomado pastillas muchos años y estoy arrepentida o ya no lo quiero hacer más, o utilicé tal método y no me siento segura, pero nunca me ha pasado de que un hombre después de una vasectomía me diga, estoy arrepentido, o realmente tomé una mala decisión. En general porque están bien informados, o porque son bien conscientes, o porque realmente se han tomado el tiempo para consultar y para asegurarse del proceso al que van a acceder. Entonces, en general, no veo personas arrepentidas de la vasectomía. Y obviamente esto es un cambio muy, muy importante y muy sustancial para la vida sexual de esta pareja. Victoria, un poco repasando lo que vos decías recién y lo que sucede en el consultorio y que también se escucha a diario, que es que las mujeres dicen, bueno, estoy cansada de poner siempre yo el cuerpo, pensándolo desde el embarazo y también los métodos anticonceptivos que, leídos en su época, en su momento, como vos lo planteaste, la pastilla fue revolucionaria, pero después toda esa carga de anticonceptivos que vinieron después, vinieron otra vez a pesar sobre el cuerpo de las mujeres. Ahora, para quitarle dramatismo también a la vasectomía, y desmitificar un poco lo que sucede. ¿No es dolorosa? ¿Qué podemos contar para quienes están mirando y dicen, bueno, a ver, es una posibilidad, ¿no? Ay, se me cortó la última parte de la pregunta, perdón. Contar un poquito cómo es el proceso de la vasectomía. Digo, sabemos ya que no es dolorosa, que es muy rápida, que tiene una recuperación rápida y fundamentalmente qué pasa con el placer después también, que sabemos que no se pierde. A ver. Me parece que perdimos ya la comunicación. La cortamos. Sí. Bueno, estaba súper interesante la charla con Victoria Güemes, ella es psicóloga, sexóloga, hablando acerca de este tema que la verdad que es un tema de debate. Me pareció súper interesante lo que decía. Los primeros científicos eran la mayoría hombres, que cuando empezaron a desarrollar dentro de las farmacéuticas métodos anticonceptivos siempre eran para la mujer, que era la que, en definitiva, también retomando lo que decías vos, Gaby, ponía el cuerpo. No es menor este dato cuantitativo de en serio 14 métodos anticonceptivos reconocidos por la OMS, 12 son para la mujer y estamos viendo ahora, fíjate, ligadura de trompas, anillo, bueno, ahí vas justo para ese lado. No, pero son muchos. ¿Sabes a dónde apunto? Porque creo que el título del día tenía que ver con esto de cómo cuidarse en pareja, de la responsabilidad. Cuando en un momento siempre, creo que esto con la evolución del tiempo ha cambiado, pero estaba la responsabilidad de la mujer. ¿Tomaste la pastilla? ¿Tomaste la pastilla? ¿No tomaste la pastilla? Bueno, y era como que era un peso muy fuerte para una mujer cuando la responsabilidad en realidad es 50 y 50. Ahí está. De la pareja. Bueno, me parece que recuperamos a ver el contacto con Victoria. ¿Nos escuchás bien ahora? Perfecto. Ahí está. Vicky, bueno, contar un poco del proceso de la vasectomía y desmitificar y quitar miedos también en torno a esta cirugía, operación pequeña. Totalmente. Sí, totalmente. La realidad es que hay muchos mitos, esto que ustedes ya nombraron, de posibles impotencias y demás, nos afecta. Muchos hombres o personas con pene tienen miedo a no ver eyaculación. Esto sigue pasando, lo que no tiene es carga de espermatozoides, entonces no se altera ni siquiera si ya solían eyacular, no van a ver eso alterado. Otra cuestión, y esto es un mito que escucho desgraciadamente en profesionales de la salud, es si no tuviste hijos o hijas hasta ahora, pensátelo para más adelante. Entonces conozco personas de 20 y pico de años que quieren acceder porque han tomado la decisión en su vida de no ser padres, por ejemplo, y se le limita, y esto no es real. Todas las personas a partir de los 16 años tenemos derecho a decidir qué método queremos usar y podemos acceder a métodos de los que se consideran no reversibles, como la ligadura de trompas y la vasectomía. Entonces, esto no es real. Esto tiene que ver con prácticas muy machistas. Entonces se sigue pensando, bueno, tenete 1 o 2 hijos y después hago esta práctica. No, la realidad es que podemos acceder y los hombres pueden acceder sin necesidad de haber sido padres. Bueno, otro mito que suele tener este miedo al dolor, suelen ser intervenciones con muy pocos riesgos, son súper frecuentes, están bien estudiadas, están hechos los protocolos que se siguen actualmente muy actualizados, entonces no tiene riesgos, realmente es una cirugía menor, con una intervención que implica cuidados posteriores, pero bastante simples de llevar a cabo. Entonces, esos son como los mitos más frecuentes que cuando uno se informa, realmente suele ser un método muy, muy seguro y que da mucha calma a la pareja. Claro. Aporto mi experiencia personal, ¿no? Hace 1 año me hice la vasectomía y todo lo que estás diciendo, Victoria, es así, es una cirugía
pequeña. Yo se lo estoy recomendando a todo el mundo, a todos aquellos que no quieran tener más hijos, porque la verdad que es así. Es un trámite muy simple. Muy no sencillo. es doloroso. Sí, y No, liberador casi un para la trámite. pareja, Sí, claro. por supuesto lo hablé mucho con mi mujer, con mi pareja, hace 20 años que estamos, y sí, era el momento de poner el cuerpo, ¿no? Es que está bueno, me parece que de eso se trata también. La palabra diálogo es la clave acá de construir algo entre dos personas, ¿no? Más allá después, también, si no tenés una pareja estable, podés pensar en el tema del preservativo, pero para una pareja estable es como que es tan tabú todavía, como que si uno avanzara sobre la hombría del hombre, hay tantas cosas que después uno en la práctica no son realidad. No sé si las generaciones más jóvenes ya esto lo van desterrando. Sí, sí, por suerte con mayor acceso, con mayor ESI, con mayor conocimiento de los métodos y de animarnos a pensarnos y más desconstruido también la masculinidad, por supuesto. Hombres muy jóvenes hoy no desean ser padres, como ha pasado toda la vida, pero hoy se animan a decirlo, a expresarlo y a encontrarse con parejas que no desean traer hijos o hijas al mundo, entonces es como más fácil lograr estos acuerdos. Por supuesto que estamos hablando de un método anticonceptivo, entonces eso no implica que nunca más va a usar ningún otro método. Si hay una pareja estable y hay una charla y hay un acuerdo, por supuesto que con esto va a alcanzar, pero si estamos hablando que esto no previene infecciones de transmisión sexual, por lo tanto va a tener que seguir usando preservativo en sus relaciones sexuales, sobre todo si no es la persona que conoce de siempre. Y en realidad está bueno que nos animemos a pensarnos desde otros lugares también. No tiene que ser el método que todas las parejas elijan, ni el más conveniente, y esto está bueno charlarlo con un profesional de la salud que nos dé información. Y si no tenemos a alguien de confianza, que sepamos que esto está cargado en una página, que hay un 0800, después me buscan, se los digo, aparece en internet, donde podemos llamar y nos atienden. Y yo personalmente hago la prueba cada tanto de llamar para ver cómo está el sistema, y está muy, muy actualizado, con una información muy, muy clara. Entonces, ya no podemos quedarnos en, bueno, yo fui a la escuela hace 20 años y yo no tenía educación sexual, no sabía. Bueno, hoy sí, hoy tenemos acceso y es como muy fácil conocer métodos que se ajusten a nuestras necesidades y a las necesidades de nuestra familia. ¿Y con el preservativo pasa lo mismo en cuanto a tabúes, Victoria? En cuanto también a esta cuestión de que uno siente menos y demás, porque la Fundación Huésped en su momento había sacado algunas estadísticas que eran preocupantes con respecto al uso de preservativos a nivel nacional. Sí, lamentablemente yo soy como muy fanática del uso del preservativo y muy militante de este uso, porque me parece que es un método muy piola. Para la enorme mayoría de las personas no tiene contraindicaciones, algunas personas que pueden ser alérgicas, pero el resto, al látex o algunos materiales que se reemplaza, el resto es un método muy seguro, que interviene muy poco en el cuerpo, que interrumpe muy poco la relación sexual. Los mitos tienen que ver por ahí con esto, como que no son mitos, son diferencias personales. Sí hay personas que son muy sensibles y perciben distinto, pero se puede reemplazar, hay alternativas en el mercado, tenemos muchísimas opciones. Entonces, la realidad es que no se usa tanto como deberíamos en cada encuentro, cambiándolo en cada práctica sexual, descartándolos de manera adecuada, usándolos desde el principio y desechándolos al final, antes de retirarlo, por ejemplo, y demás, antes de retirar el pene, sacar el preservativo en conjunto para desecharlo. Hay como varias cuestiones que podemos tener en cuenta en su uso, pero una vez que practicamos, que conocemos estos detalles, estos pasitos, que si cumplimos, es un método súper seguro. Por ahí tenemos esa duda, porque no, entonces hay que usar 2 o 3 métodos. En realidad eso va de nuevo, de acuerdo a cada pareja y lo que cada pareja necesite para sentirse seguro. Pero el preservativo, como método anticonceptivo, es uno de los más seguros que tenemos en el mercado.